Es un gusto estar aquí de nuevo, parte de la unidad de investigación de la Escuela de Ingeniería Química, presentando pues un tema que parece independiente, pero le podemos dar mucha continuidad. Es un gusto para mí, William Fagiani, estar aquí de nuevo con ustedes. Les agradezco su asistencia. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Acá tenemos ya las imágenes. Entonces, este es un tema que se ha incorporado en el trabajo que he realizado como docente desde hace algunos años, y es la modelización matemática, ¿verdad? Yo la incorporo en todas las aplicaciones que he podido para la enseñanza de, bueno, en este caso, la fisicoquímica, la termodinámica, que son ciencias, pero comenzó, digamos, digamos, a llamarme la atención este tema con un problema que teníamos en la parte experimental de la formación de los estudiantes en la Escuela de Ingeniería Química. Entonces, nosotros dejábamos ciertos experimentos, ¿no? Acá, los estudiantes, digamos, hacían ciertos experimentos, llegaban a ciertos resultados, pero al momento de concluir era algo tanto frustrante para el estudiante como para el profesor que lo calificaba, porque llegamos a conclusiones a veces de esta forma. Los resultados obtenidos no concuerdan con la teoría, dice. Mira, son cosas que uno se encuentra al momento de revisar, digamos, un reporte de laboratorio de un estudiante. Y es frustrante porque no era ni culpa del estudiante en sí, y uno mismo pues tendría que definir qué es lo que uno tiene que enseñar o aprender, digamos, en un curso práctico como un laboratorio y en una clase llamada teórica. ¿Sí? O sea, esa dualidad que la educación, digamos, en ciencias técnicas presenta, pues dio un problema. ¿Sí? Porque el estudiante, digamos, comenzaba en una clase, digamos, estudiando de diferentes libros. Digamos, por ejemplo, aquí puse un diagrama de equilibrio líquido-vapor. Ellos veían esta gráfica tan bonita ahí, simétrica, bien definida y todo. Y pues, cuando hacían su experimento, pues llegaban a una cosa así. Era una gráfica que pues, no le encontraban forma, no tenía mucho sentido. Entonces eso presentaba una frustración y pues uno lo único que les podía decir, pues vean, pues traten de argumentar por qué creen que eso se ve así, porque no les quedó igual que lo que dice la teoría, ¿verdad? Que es el concepto que se ha formado como un solo corpúsculo de conocimiento que debe ser así, fijo, ¿sí? Algo así como lo que hacen ahora con la comunidad científica, ¿verdad? Esos conceptos que se forman. Entonces ellos decían que tenía que salir como decía el libro, ¿sí? Básicamente se le da una autoridad a lo que dicen los libros de texto, ¿sí? Que no está mal, obviamente, pues hay mucha investigación detrás de un libro de texto, pero no se puede tomar a esa altura de darle esa autoridad. Entonces, en ese problema me encontré, bueno, nos encontrábamos con el equipo de profesores de laboratorio, pues yo traté de irme por un camino un poco, digamos, conceptual. Terminé en un océano de ideas hasta filosóficas, ¿no? Muy profundas, ya mis compañeros no me dejarán mentir. Y en una de esas exploraciones ¿verdad? De textos que uno busca para leer, encontré un artículo muy interesante que había sido traducido, que se llamaba La modelización matemática para la práctica, decía. Y aquí está la versión original. El autor original se llama Morten Blomhoff, la pronunciación no la podría saber bien, y la traductora fue María Mina. Entonces es un artículo que tiene un enfoque de docencia, digamos, de enseñanza sobre cómo debería enseñarse la matemática. Hablaban de que este proceso de modelización, que muchas veces se le llama modelación, pero es una palabra que se está tratando de cambiar, es un proceso necesario que se debe aprender como una competencia. O sea, el concepto de competencias que ahora se utiliza en educación, y definían, por ejemplo, un modelo matemático como una relación de ciertos objetos matemáticos, o sea, hacia la realidad, y sus conexiones, por un lado, las conexiones, y por el otro, una situación o fenómeno de naturaleza no matemática. O sea, lo que está haciendo es separar dos mundos, el mundo de los objetos matemáticos con el mundo de los objetos reales, por así decirlo, o palpables, concretos.
¿sí? Y obviamente aquí desarrollan muchos principios. Entonces, lo que me llamó la atención, por ejemplo, fue que algo que uno toma por sentado cuando uno es estudiante, digamos, es el proceso en el que uno resuelve problemas. Por ejemplo, el curso de física que uno recibe, digamos, donde le ponen problemas como este. Entonces, este artículo hablaba de una conexión entre lo real, por ejemplo, si nos mencionan un vehículo que se mueve a cierta velocidad, y lo que nosotros calculábamos, por ejemplo, le pedían a uno, un motociclista se mueve en línea recta a una velocidad de tantos kilómetros por hora y recorre esta distancia. ¿Cuántas horas tardará en llegar a su destino? Entonces uno pues hace una operación matemática muy sencilla, a veces se memoriza ciertas ecuaciones, todos recordamos esos cursos, pero llega uno a una respuesta y ya, ¿verdad? Resolvió el problema, pero ¿qué significa ese resultado? Entonces es donde el artículo este presentaba la idea de que realmente yo puedo venir y arrancar una motocicleta y moverme en línea recta sin ningún obstáculo, digamos, y llegar a esa distancia. Podría yo corroborar que el resultado de ese problema didáctico es real, ¿no? O sea, hay cosas que no se toman en cuenta en estos problemas, por ejemplo, los semáforos, la lluvia, aquí se ve más o menos la humedad, que el motociclista tenga que parar para cargar gasolina o para comer. Entonces, esas cosas que la realidad presenta como detalles que pueden llegar a desviar esos resultados. Entonces, se ponían a pensar que esos problemas que uno resolvía no son la teoría, por así decirlo, como algo verdadero, sino que lo que estábamos haciendo, adelantándome a lo que vamos a ver ahorita, es una simulación, ¿sí? Algo hipotético, ¿sí? Entonces, estos libros a veces no mencionan ese detalle, que lo que nosotros estamos haciendo son modelos matemáticos y los estamos usando, o sea, estamos utilizando modelos matemáticos. Entonces, cuando llegué a ese punto, se aclaró el problema. Obviamente, resolverlo a nivel práctico pues, fue muy difícil, se requirió, y todavía no se ha terminado de resolver en muchos casos a nivel de institución, digamos, pero ya podíamos tener más claridad de qué es lo que estábamos haciendo. Para empezar, cambiar ese paradigma de la teoría como que fuera una cosa, digamos, de piedra, ¿verdad? Que no puede cambiar y es la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces sabemos que las teorías, por ejemplo, aquí coloqué una definición, son sistemas de leyes, sabiendo que leyes son relaciones entre fenómenos que se repiten constantemente, que se forman por varias hipótesis más o menos comprobadas a partir de problemas de investigación, y en donde comienza a tomar forma esto, y los datos que las sustentan, o sea, los hechos, podríamos decir, los eventos. Entonces, hay una diferencia entre teoría y ley. Entonces, no es que haya una sola teoría, lo que dice el libro, sino que hay muchas teorías que se forman. Entonces, eso también nos pone a pensar. Entonces, ¿quién es el que tiene que ajustarse a qué? Era la pregunta. ¿Será que el experimento que hacemos es el que se tiene que ajustar a las teorías o las teorías tienen que ajustarse a los hechos? Entonces, esa dualidad es la que generó esta serie de cosas que voy a tratar de exponer hoy rápidamente para aclarar mucho de lo que nosotros hacemos en investigación, en la docencia, digamos, que pueden generar confusiones y que al aclararlos nos pueden ampliar el panorama de lo que nosotros queremos hacer como profesores o como investigadores, o incluso como alumnos. Entonces vamos a ver algunas nociones que tenemos de modelo. Entonces esa palabra aparece en muchos contextos y poniéndonos a pensar, vemos que ese concepto ya está presente en muchas cosas de nuestra vida, desde la infancia. Entonces un modelo tiene varias nociones. La primera noción o primera idea de modelo es la de representación de un objeto con otro. Podemos pensar en los objetos con los que nosotros interactuábamos en la infancia, los juguetes, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sistema Lego que permite representar cualquier cosa, digamos, nosotros construíamos, esto creo que es de lo mejor que puede tener un niño. Los modelos a escala, ¿verdad? De los vehículos, con los que algunos niños juegan. O, por ejemplo, un modelo simplificado de una casa, ¿verdad? Para que represente y pueda simular el niño el vivir en una casa, ¿verdad? O una niña.
¿sí? Y todos estos son cosas con las que uno tuvo contacto en la infancia, pero los mismos principios se siguen usando ya en el día a día de, digamos, de las empresas. Por ejemplo, hay impresiones tridimensionales donde se pueden generar piezas, diseñar piezas, ¿sí? Algo así como las piezas de Lego, pero más complejas para el diseño de máquinas, por ejemplo. Modelos a escala de vehículos. Cuando diseñan un vehículo en la ingeniería automotriz, pues es muy común que hagan una representación a escala del vehículo. O, por ejemplo, una representación a escala de una casa para presentar un proyecto de construcción. Este principio, como una representación simplificada de otro objeto mayor, ya lo teníamos presente desde la infancia, ¿sí? Los primeros juguetes con los que nosotros interactuamos. Y esto me hace recordar la genial película de Steven Spielberg, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta escena donde el doctor Brown le dice a su a su aprendiz que se disculpa porque el modelo, por lo burdo del modelo, ¿verdad? Que no pudo pintarlo ni hacerlo a escala, ¿verdad? Entonces esta escena es increíble porque él hace ahí la simulación de cómo pues, va a regresar en el tiempo. Entonces este es un ejemplo de un modelo en su forma de representación y que sirve para simular fenómenos a escala y poder experimentar con ellos. O sea, esa es la película, digamos, que nos representa eso muy bien. Otra noción del modelo es el sentido de perfección o de ideal, o sea, el estándar de ideal, ¿sí? Por ejemplo, en los años 50 especialmente, o por esas épocas, eso se ha roto, pero había el modelo de la familia perfecta, por ejemplo, que incluso la televisión lo exaltaba, ¿sí? Entonces era como un parámetro de referencia de cómo podría ser nuestra familia, como todos quisieran que fuera la familia. ¿Verdad? Ya sabemos que esto pues lo destruyeron con el tiempo, se excedieron un poco, pero era una forma de un modelo, la familia modelo. O por ejemplo, el estudiante modelo, que debería ser el que pone atención, el que toma notas, el que vive estudiando, por ejemplo, al que uno aspiraría como estudiante ser. ¿Verdad? O sea, el modelo también tiene ese sentido de percepción y esto de idealidad se ve mucho en las ciencias, ¿sí? Cuando vemos un modelo ideal, ¿no? Tiene ciertas condiciones que nunca se puede alcanzar, pero se puede tratar de llegar a él, ¿no? O sea que en estos principios se ve también. Otra noción de modelo que hay es el de muestra. Por ejemplo, en la moda o en la ropa, cuando dejó de ser la ropa algo artesanal o artístico y se convirtió en una industria, ¿sí? Era necesario que la gente pues viera los diseños antes de producirlos, ¿verdad? Entonces los maniquís o los modelos, por eso se llaman así, o los modelos, depende, son como muestras de cómo se ve la ropa y pues así saben los diseñadores si lo que están haciendo va a funcionar, le va a gustar a la gente y se tiene que producir. O por ejemplo, cuando eh, van a hacer un proyecto de casa, se hacen una casa modelo, ¿sí? Para que la gente la visite y vea cómo van a ser las demás, aunque ni siquiera haya ningún ladrillo en las otras, ¿verdad? Y entonces uno va a invertir en una casa modelo. Eso nos sirve para mostrarnos cómo va a ser, cómo se va a ver el objeto que nosotros queremos modelar en este sentido. ¿Verdad? Otra noción muy importante en la parte experimental que nos interesa es la de la simulación. Esto lo vamos a hablar más a profundidad. Simular fenómenos. Por ejemplo, está el caso de estos maniquís de pruebas, no sé si los han visto, que se utilizan para probar vehículos. Someten a estos maniquís que tienen el peso, el centro de masa, muchas propiedades muy similares a las del cuerpo humano, los construyen para ver qué le pasaría a una persona en un choque, por ejemplo. O en la medicina, que se habla mucho de modelos animales. Yo me confundía mucho porque dicen modelos animales y son animales de verdad. Pero lo que hace es que en este caso, por ejemplo, los pequeños ratoncitos están tratando de simular lo que le pasaría a un ser humano al recibir una medicina, ¿sí? Por ejemplo, un fármaco que no sabemos si es seguro para el ser humano. Entonces, el animal sirve como modelo de pruebas para no experimentar con humanos por razones éticas. ¿Sí? Entonces esto me recuerda, por ejemplo, aquel programa que creo que ya no existe, no sé si recuerdan de los cazadores de mitos, que ellos hacían muchos modelos de este tipo para probar, lo que probaban ellos eran hipótesis, ¿sí? De cosas, creencias que tenían las personas o cosas que se veían en la televisión,
estos expertos en efectos especiales construían modelos, a veces hasta para destruirlos, ¿no? Entonces esas son nociones y que si se dan cuenta están presentes en muchas partes de la vida cotidiana y no nos damos cuenta. Este concepto, digamos, es muy general y es necesario comprenderlo para saber cómo nuestros experimentos o nuestras investigaciones o nuestras clases, por ejemplo, para el aprendizaje, son construidas, porque a veces están construidas bajo principios un poco confusos, ¿sí? Y un sistema educativo basado en principios confusos, por ejemplo, en la memorización o en solo repetir algunas cosas, ya vimos que es un problema porque no permite al estudiante pensar, digamos, libremente. Entonces vamos a hablar sobre la construcción de un modelo matemático, que es la base de muchas disciplinas que tienen su parte académica, su parte en la investigación, ¿sí? Entonces el artículo en cuestión que les mencioné hace un momento hablaba de un proceso y después me topé con que otros autores mencionaban el mismo proceso con diferentes modificaciones, pequeñas modificaciones, y es el proceso de modelización matemática, que ya lo mencionamos por ahí en un seminario que estuvimos realizando y lo utilizo siempre en las clases que imparto. Hoy voy a tratar de darle otro enfoque a esta explicación, que es un proceso cíclico donde uno empieza con un problema de la realidad, preguntas que nos hacemos nosotros, pueden ser preguntas cotidianas, preguntas de investigación, preguntas técnicas, y luego de delimitarlas, que es la etapa de sistematización, llegamos a un proceso en donde matematizamos lo pasamos a un lenguaje matemático, matematizamos el problema, y donde aparecen cosas como las variables. Entonces, sin esta parte, el proceso de modelización no es matemático, obviamente. Simplemente va a ser una de las nociones antes mencionadas. Luego vamos a tener una construcción, pues se puede clasificar el proceso de construcción en tres formas. Una construcción teórica, una construcción empírica y una construcción que mezcla los dos enfoques. Los dos paradigmas sería. Entonces, a veces la palabra empírico se utiliza mal, ¿sí? Esa es una cosa que hay que educar mucho, la forma de utilizar las palabras, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería, que alguien le digan empírico, pues es como que fuera un insulto, pero no. La empiria o lo empírico está basado en la experiencia, ¿sí? Y lo teórico en los razonamientos. Entonces, una construcción mixta va a ser una mezcla de eso. Luego pasamos a resolver el modelo, que es obtener resultados de él, predicciones o simulaciones de él, y luego un proceso de validación que va a variar. Entonces vamos a ver cómo cambia en función de estos tres tipos de construcción. Entonces cuando hablamos de un problema, generalmente podemos hablar de preguntas técnicas, que pues algunas, por ejemplo, preguntas que se puede hacer hasta un niño, digamos, ¿hasta qué altura puede elevarse un globo, por ejemplo? Depende de que tenga contenido el globo. ¿Cuánta agua puedo ahorrar si instalo este sistema? Digamos, un sistema para ahorrar agua. ¿A qué hora debo salir de casa para llegar a tiempo? Por ejemplo, un problema cotidiano. O algo de la ingeniería, por ejemplo, de qué tamaño debe construirse el equipo en cuestión. Por ejemplo, son problemas técnicos que pueden ser cotidianos, ¿sí? Para colaborar, digamos, con las mejores condiciones de vida, por ejemplo, de las personas. Se pueden convertir en la sistematización en preguntas de investigación. Por ejemplo, lo del globo, ¿qué relación hay entre la temperatura, presión y volumen de un globo? Por ejemplo, ahí ya estoy yéndome a elementos más específicos. O qué relación posee el consumo de agua con los factores que pueden haber en una casa, por ejemplo. Lo dejé en general. ¿De qué factores depende el recorrido de un vehículo? Por ejemplo, hablando de llegar a tiempo, por ejemplo, ¿sí? Pueden haber muchos factores de embotellamientos, accidentes, lluvia, todo eso. ¿Qué relación hay entre el área superficial y la capacidad del equipo? Si hablamos del diseño. Entonces, esas preguntas se van afinando. Entonces, la sistematización es definir un sistema que es el objeto de estudio y al delimitarlo, ¿sí? Podemos nosotros responder de una mejor forma a las preguntas. O sea, sin preguntas no hay problema, ¿no? Eso es así de sencillo. Luego ese problema ya sistematizado se traduce, que es lo que llamamos matematización. Entonces ese tal vez es un proceso un poco complejo
tenemos que tener mucho conocimiento de la matemática pura para traducir a un lenguaje matemático. Esto fue un debate en cierta época muy antigua de si la matemática se podía considerar un lenguaje o no, pero vamos a asumir que es un lenguaje. Entonces lo que hacemos es utilizar objetos ideales que trascienden al tiempo y el espacio, como son los objetos matemáticos, ahí estoy usando esa dualidad de objetos matemáticos, para representar los objetos concretos o reales que nosotros queremos estudiar. Entre esos objetos nacen, por ejemplo, las variables, ¿sí? Que son entidades que nos permiten generar, estudiar comportamientos, ¿no? Y de ahí, pues, sabemos que las variables se pueden dividir en tipos, esto lo hemos hablado muchas veces, la clasificación de las variables, que pueden ser cuantitativas, cualitativas, cuantitativas, hay dicotómicas, politómicas en las cualitativas, y en las cuantitativas que están asociadas al concepto de número, hay discretas, y las que más nos interesa generalmente en ciencias naturales son las continuas, ¿sí? Cuantitativas continuas. Tienen escalas, ya sea nominal, ordinal, de intervalo y de razón, cuando tienen un cero absoluto. Entonces es muy importante siempre tomarlo en cuenta al momento de generar nuestras variables. Pero lo más importante en la matematización es encontrar si hay relación entre ellas a simple vista, ¿sí? Y de ahí es donde sirve otro objeto de la matemática, que es la función matemática, que está muy ligada con lo que llamamos causalidad. ¿Sí? La causalidad es esa línea que nos permite enlazar eventos que ocurren a veces al mismo tiempo o uno seguido del otro en cierta sincronía, que nos hace pensar que uno causa al otro, ¿sí? Que uno es provoca el otro evento. Entonces la función matemática es ese objeto ideal, ¿no? Que a través de sus elementos, ¿sí? Nos permite relacionar variables a través de causalidad. Entonces la función trabaja como que fuera una caja negra a veces. Ingresamos valores de entrada, una variable independiente y nos da una variable de salida, ¿no? Esos son, digamos, los elementos de la matematización. Luego viene el proceso de construcción, ¿sí? Este es un esquema que uso demasiado, ya se han dado cuenta. El proceso de construcción puede ser de dos tipos. El que genera modelos teóricos, el proceso deductivo, y el que genera modelos empíricos, el proceso inductivo. Entonces, el proceso deductivo parte de generalidades, que llamamos axiomas previos a la experiencia, a priori significa eso, y con él nosotros podemos llegar a casos particulares, ¿sí? Entonces, son los que llaman a veces modelos deterministas, y son los que usábamos en los problemas como esos problemas de física, de cinemática, mecánica, que nos daban una sola respuesta. El método inductivo es al revés, a través de la observación experimental, por ejemplo, trata de generar principios universales a través de la generalización, y esos hechos o eventos que observa son los axiomas a posteriori, perdón, después de la experiencia, ¿sí? Entonces esto genera modelos empíricos o estocásticos. Entonces vamos a ver primero el proceso deductivo rápidamente. Entonces el proceso deductivo se basa en principios del racionalismo, cuando se utilizaba la razón pura, y la lógica tiene mucho que ver en eso para construir los modelos. Entonces hablamos, por ejemplo, de conceptos como el juicio, ¿sí? Por ejemplo, una identidad, ¿no? A es B. Una identidad como esa se puede convertir en una ecuación, ¿no? La variable A tiene el valor B, por ejemplo. Es una forma de representar. Entonces aquí estamos matematizando una identidad con una ecuación. Cuando nosotros combinamos varios de estos juicios o proposiciones, como le llamábamos en otro momento, se forma lo que pues, Aristóteles llamó el silogismo, que es la forma de razonamiento más simple pero más formal que hay, donde a partir de dos premisas, que son los supuestos a priori, o sea, que no fueron experimentados, yo llego a una conclusión. Aquí puse un ejemplo, digamos, tenemos dos premisas. La energía de los sistemas aislados es constante, algo que nos dice la termodinámica. El universo es un sistema aislado. Esa es una premisa que no se puede comprobar. Entonces yo extraigo elementos de los dos y formo algo que se deduce a partir de estos.
Entonces, si la energía de los sistemas aislados es constante y el universo es un sistema aislado, entonces la energía del universo es constante. Y esta es la base de la primera ley de la termodinámica. Lo mismo podría representar yo a través de ecuaciones. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. En esto se basa el método deductivo, obviamente con mayores grados de complejidad, ¿verdad? Combinando identidades que nosotros vemos matemáticamente a través de los símbolos como ecuaciones, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo que pues es algo de lo que yo enseño mucho, que es, por ejemplo, el comportamiento de las sustancias a través de sus variables temperatura, presión y volumen. Entonces ahí nace, por ejemplo, el modelo del gas ideal. El modelo del gas ideal es un modelo teórico. Se basa en cuatro, aquí hice un esquema representativo, en cuatro supuestos a priori, ¿no? Por ejemplo, que la materia está formada por partículas, cosa que viene de la teoría del atomismo. Las partículas cumplen con los principios de la mecánica clásica, o sea que a las moléculas y átomos yo les puedo aplicar las leyes de Newton y todo eso. Las partículas tienen volumen despreciable y no hay fuerzas intermoleculares, o son despreciables, digamos. Entonces, estas cuatro premisas se combinan, ¿sí? De una forma más compleja. Este es un diagrama solo de muestra. Y llegan a esta ecuación, que es una identidad, ¿no? Donde el producto de la presión y el volumen es igual a este otro producto y aparece la constante de los gases ideales. Entonces, esto es un modelo teórico. Se llega a él y cuando nosotros lo usamos, lo que obtenemos son predicciones hipotéticas. Hay que después comprobar si esas predicciones tienen sentido a nivel concreto, a nivel real, pero no son valores reales, ¿sí? Eso es lo que uno no entiende muchas veces. El proceso inductivo tiene que ver con lo que se habla en la estadística, ¿sí? Por ejemplo, en los experimentos, donde en lugar de partir de premisas a priori universales, yo vengo y hago un diseño experimental. A través de mediciones obtengo datos del objeto, no asumo nada, digamos, y esos datos los utilizo como premisas a posteriori, podemos decir. A través del análisis, entonces yo puedo seleccionar variables. Por ejemplo, un experimento nos puede permitir seleccionar variables para ver cuáles tienen interacción real, ¿sí? Y generar un modelo, por ejemplo, la inducción, que es el método que se usaría ahí a nivel experimental, que tiene 4 variantes. Podríamos usar la de las variaciones concomitantes e ir haciendo variaciones fijas, como todo experimento, de las diferentes variables. Entonces, en lugar de irme al modelo teórico, tendría yo que construir un equipo, por ejemplo, este que es un equipo de Boyle, donde yo puedo variar temperatura, presión, volumen, para ver cómo se comporta. Entonces, yo genero datos. A través de un diseño experimental, yo puedo ver qué efecto tiene, por ejemplo, la temperatura y la presión sobre el volumen, ¿sí? Y genero un diseño experimental, que es esto que está representado acá, donde tenemos Y sería el volumen, su media, los efectos de temperatura y presión, si hay alguna interacción, etcétera. Pero se dan cuenta, no estoy partiendo de principios moleculares como lo hace el modelo teórico, donde dice, bueno, vamos a asumir que las moléculas son esferas que chocan, nada de eso, sino que simplemente estoy yendo a los datos y a lo que en forma valga la redundancia, formal, están representando. Podría ser un modelo más sencillo donde solo tomo en cuenta la presión, por ejemplo, de esa manera, y a través de una prueba de hipótesis yo podría saber si la presión y la temperatura tienen algún efecto. Un efecto probable, porque aquí hay variabilidad, ¿sí? El problema de los datos es que los extraemos de un universo complejo, donde todo está interconectado. Entonces, el experimento lo que trata es de aislar una parte del objeto de estudio, pero generalmente no lo logra hacer al 100%. O sea, aislar al objeto de estudio del resto del universo es lo que limita los experimentos. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, el comportamiento de un gas, yo podría ver la relación entre el volumen y la presión y a través de un proceso de regresión generar un modelo empírico. Este es distinto al del gas ideal. Este no está basado en ningún supuesto a priori, sino que solo con los datos, ¿sí? Cómo se varía
cómo varía el volumen cuando yo cambio la presión. Pero como hay variabilidad, ya que el universo tiene tantos fenómenos combinados, siempre mantiene un error, que es esta E que aparece acá. Un error o residuo que nos introduce o digamos que nos controla la incertidumbre de las predicciones que yo podría obtener de esto. Y vemos, por ejemplo, los intervalos de confianza que tiene, si fuera una regresión lineal, el intercepto y la pendiente. Entonces, de esa manera, esos dos procesos se diferencian en el tipo de modelo que generan. El modelo determinista, que es el teórico, está totalmente, digamos, construido como que fuera un reloj ¿cómo se dice? Como un reloj, digamos, de engranajes bien conectados. O sea, yo puedo ver todo lo que hay aquí adentro y al ingresar un valor, yo sé por qué obtengo una salida única. En cambio, el modelo estadístico, generalmente no sé yo qué está pasando, sino solo sé que cada vez que ingreso un valor obtengo cierto intervalo de probables respuestas a la salida. ¿Sí? Obviamente puedo analizar matemáticamente el modelo, pero no voy a tener una explicación. El modelo estadístico no me da explicaciones de causalidad. Tal vez me pueda dar explicaciones solo de tendencia. En cambio, el modelo determinista me explica, ¿sí? Esto causa esto y esto lo que sigue, así sucesivamente. Nos encadena los eventos a través de causa y efecto. Entonces, por eso es que son muy importantes los dos. Cuando resolvemos el modelo, o sea, que obtenemos las salidas, también difiere el tipo de modelo. Por ejemplo, la resolución de un modelo teórico, cuando ya la hacemos de una forma más compleja, se le podríamos llamar una simulación. Entonces, aquí tenemos una definición de Robert Shannon, es un autor, que la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias. Es como hacer experimentos teóricos, ¿sí? Con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. O sea, es ponerse a jugar con el modelo teórico. Entonces, por ejemplo, en el caso del gas ideal, yo podría ir haciendo variaciones de temperatura, de presión y ver cómo se comporta. Y me salen gráficas como esta, que es el comportamiento de eso. Podría yo simular, por ejemplo, qué pasa si yo comprimo un gas ideal, ¿verdad? Aquí vemos estos simuladores que están acá, que se usan mucho en asuntos didácticos, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una simulación y se considera un experimento, solo que es un experimento teórico, ¿verdad? Donde yo introduzco variaciones. Por ejemplo, en la economía se habla de un análisis de sensibilidad, no sé si lo han oído, donde también hacen variaciones a propósito simuladas para ver qué pasaría en el mercado, cosas así, ¿verdad? Ya teniendo su modelo. O sea, es algo que siempre se hace. En cambio, en un modelo empírico, la resolución es una simple predicción que nos da un valor con una incertidumbre, que nos dice que el valor real de esas condiciones puede estar entre un intervalo dado con cierto nivel de probabilidad. Por eso es que los modelos empíricos, cuando se grafican, tienen estas líneas de cota. Por ejemplo, en este caso, estos son intervalos de confianza y estos son intervalos de predicción. Entonces, cuando nosotros hacemos una predicción de un valor que no aparece entre los datos, es recomendable incluirle una incertidumbre más grande, porque es probable que se encuentre ahí el valor real, ¿sí? Eso es lo que diferencia resolver un modelo teórico de un modelo empírico. La validación también cambia. Por ejemplo, la validación de un modelo teórico consiste en hacer una comparación entre la predicción que hace el modelo teórico y el valor experimental. Entonces, nuestro modelo teórico nos da como resultado un valor teórico, le puse una letra tau aquí, y luego podrían usar una prueba de hipótesis para ver si está dentro del intervalo de confianza experimental. Si aparece ahí adentro, o sea, si está contenido este valor único en el intervalo, es muy probable que el modelo esté ajustándose bien a la realidad y pueda servir de explicación a los resultados empíricos. Y se puede hacer con una estandarización a través de una distribución de probabilidades. Entonces, en los modelos teóricos, yo siempre comparo, por ejemplo, lo que vimos del gas ideal, comparo el modelo teórico
con el comportamiento experimental y veo dónde están las diferencias. Y no implica que yo, si veo que no es igual todo digamos, el rango de variación que pueda tener el modelo, lo voy a eliminar. Lo que puedo decir es que posiblemente aquí, por ejemplo, viendo el comportamiento de una sustancia real, este modelo de gas ideal puede funcionar muy bien en esta parte. O sea, se puede ajustar muy bien, pero solo en unas condiciones. En otras ya no. Eso es lo que puedo decir. La validación de modelos empíricos es un poco más compleja porque ya trabaja sobre la consistencia y robustez del modelo. Qué tan buenas son las predicciones que nos da en términos de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas ahí, vamos a mencionar algunas, ya hicimos un seminario sobre esto, el diagnóstico del modelo, análisis de correlación, coeficientes de determinación simple y ajustado, criterios de información, algunos criterios para ver qué variables son más importantes. Por ejemplo, si hay multicolinealidad, sirve este factor de inflación de la varianza, la bondad de ajuste, por ejemplo. Eso nos sirve para ver si el modelo es válido. El famoso análisis de residuos que nos permite ver si las predicciones van a tener una desviación significativa o no. Si en el caso de la normalidad, si hay una homocedasticidad también, implica que no hay patrones que el modelo dejó de tomar en cuenta, la independencia de los residuos, por ejemplo, ¿no? Y hay otros análisis más complejos, por ejemplo, el análisis de influencia para ver qué valores experimentales nos están desviando el comportamiento de nuestro modelo. Y la validación cruzada, que es una técnica para ver qué tan robusto es el modelo, qué tan consistente en todo su intervalo. Estas son técnicas estadísticas para modelos empíricos. Entonces, hasta aquí la dualidad entre modelo teórico y modelo empírico está bien delimitada, pero ¿qué pasa si las combinamos? ¿Sí? Eso es lo más interesante. El proceso mixto, que llamaríamos proceso deductivo-inductivo. Ya vimos que el modelo teórico pues genera valores de salida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de solo fijarnos en los valores de salida, vemos qué función matemática da como resultado? Por ejemplo, puede ser una parábola, una logarítmica, etcétera. Y utilizar este principio de las transformaciones por anamorfosis para guiar al modelo empírico. O sea, el modelo teórico le sirve de guía al modelo empírico para tomar una forma que se ajuste mejor. Y encima le da una explicación. O sea, los dos principios se pueden combinar y en lugar de hacer una regresión de los datos, yo puedo hacer una regresión de una transformación. Por ejemplo, si mi modelo teórico dice que lo que relaciona las variables es una cuadrática, yo podría colocar en lugar de la variable independiente, la variable al cuadrado. Y eso podría hacer que me dé un mejor ajuste. Si obtengo un mejor ajuste, quiere decir que ese modelo teórico probablemente es una explicación del comportamiento experimental. Y el residuo, lo que sobra, digamos que podría ser reducirse, yo lo puedo después modelizar de nuevo, ¿sí? Usando uno de los métodos de la empiria, que es el método de residuos, donde yo hago una regresión después con los residuos. Y eso es muy común en algunos casos. Por ejemplo, lo que estábamos viendo de los gases, el valor hipotético puede venir del modelo teórico de gas ideal. Pero también nos puede dar una función. Por ejemplo, este modelo de gas ideal nos puede decir que la presión y el volumen están relacionados a través de una función inversa. Entonces, en lugar de hacer una regresión de volumen y presión, yo hago una regresión de volumen y el inverso de la presión, ¿no? Como una línea recta. Entonces, si esto se ajusta mejor, quiere decir que el modelo de gas ideal es una mejor explicación que el modelo de la recta. Y el residuo, o sea, el sobrante de lo que el modelo de gas ideal no está prediciendo, yo lo puedo modelar empíricamente, modelizar sería empíricamente, ya sea como un residuo en sí, como lo que trabajan los libros de termodinámica, como el volumen residual, o puede ser una relación también, como el factor de compresibilidad. Estos no tienen una explicación teórica, son solo sobrantes que yo puedo después correlacionar a través de una regresión, mejor dicho, y agregarle ese componente acá. Así es que yo puedo combinar elementos teóricos y elementos empíricos en un mismo modelo. No tiene que ser solo teórico o solo empírico, ¿sí? Y eso da mejor exactitud, le agrega al modelo teórico la incertidumbre que le hace falta y le agrega al modelo empírico la explicación que le hace falta. Y nos da un supermodelo mixto, digamos, que
en todos estos ciclos, ¿sí? Trata de representar mejor la realidad y nos da mejores, no solo predicciones, sino nos da mejores explicaciones de los fenómenos. Entonces, cada vez que damos vuelta en esto, nosotros podemos ir agregando en la construcción elementos empíricos, ¿sí? Digamos, a través de experimentos, o elementos teóricos a través de agregar supuestos a nuestro modelo. Y lo vamos a ir perfeccionando para que en el proceso de validación sea cada vez mejor. Hay una analogía que yo hago en mis clases, si alguien ha estado en esto, se acuerda tal vez, donde yo utilizaba una modelo que pintó mucho Pablo Picasso, que se llama Silhouette. Entonces yo hacía una analogía en decir que pues el retrato de ella, la fotografía, era la realidad que tratábamos de simular, y los diferentes modelos, conforme se van perfeccionando, eran los diferentes retratos que hacía Picasso. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces, los ciclos del proceso de modelización son como etapas en las que vamos agregando elementos. Entonces, por ejemplo, el modelo del gas ideal, que es más simple, pues era uno de esos dibujos sencillos cubistas que tiene lo esencial. Ya sabemos que es una persona, por lo menos. Y conforme se van perfeccionando, aparecen, pues, hasta les ponen nombres, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Van der Waals, que fue una perfección, un perfeccionamiento del gas ideal. El modelo virial. Por ejemplo, este modelo tiene componentes empíricos, como lo que decíamos nosotros. Ehrlich-Kwon, y así sucesivamente aparecen apellidos de todos los que los propusieron y hay más, ¿sí? Entonces se dan cuenta, conforme van avanzando, cronológicamente se van, ¿sí? Nunca van a llegar a ser exactamente igual como la fotografía de la modelo, pero se van a acercar. Y eso es lo que hace el proceso de modelización matemática. Pero no es un proceso eminentemente deductivo ni tampoco eminentemente inductivo. Puede combinar ambos elementos. Y eso nos ayuda a darle en cauce tanto a la parte didáctica en la educación, ¿sí? Como en la formación, digamos, como en nuestras investigaciones. No confundir una cosa con la otra. Solo para terminar, algunas aplicaciones, ¿no?, que pueden haber de esto, pues en la educación, por ejemplo, pueden mejorar la forma en que los estudiantes ven, por ejemplo, la matemática, ¿sí? Dejar de tener cursos de matemática pura, que ya sabemos que a muchos estudiantes, no a todos obviamente, les carga, les hace pensar que la matemática es aburrida. Si nosotros les enseñáramos a hacer modelos matemáticos de cosas cotidianas de su casa, podrían encontrarle sentido a todo eso, incluso al álgebra, a la aritmética, todas esas cosas que no les gustan, ¿no? Por ejemplo, en la educación. En la industria, pues obviamente en el diseño de equipos, ya no tendríamos que depender de los fabricantes para mejorar nuestros equipos. No los mismos ingenieros formados o técnicos o licenciados que se manejan en procesos y equipos podrían entender cómo se modelizan los diferentes fenómenos que dan origen a, por ejemplo, el dimensionamiento de una planta, de un equipo en particular. Entonces, esto tiene mucho sentido, pues ya no es de aprender métodos en forma robótica. Para construir esto tengo que meter estos datos a esta ecuación y me da ya las medidas, sino yo puedo llegar a entender y mejorar esas ecuaciones a través de un proceso de modelización. Y por último, pues hay aplicaciones que tenemos en la mano, ¿verdad? Con los teléfonos estos inteligentes, que utilizan modelos, o que son modelos mucho más complejos. Por ejemplo, el famoso Waze, que predice, por ejemplo, en qué momento voy a llegar yo a un destino, es un modelo, pero él se autocorrige. Es lo que llaman a veces redes neuronales. Tiene que ver con eso. Que son modelos matemáticos que se corrigen ellos mismos. Ellos mismos hacen el proceso de modelización, no lo hace un investigador. Entonces se alimenta de los datos de los eventos que ocurren en la calle y nos van corrigiendo en el camino la ruta. Si se dan cuenta, a veces nos cambia la ruta o nos dice que el tiempo ya cambió, porque ella misma se va retroalimentando. Las famosas redes sociales también funcionan así. A veces uno se asusta de que nos anuncien cosas de las que estábamos pensando, pero a veces no es que, tal vez no es que nos escuchen los teléfonos, sino que generalmente visitamos sitios en los buscadores que tienen que ver con eso y la red neuronal se va corrigiendo y personaliza lo que nos muestra, ¿no? Entonces, esto pues es un arma de doble filo, ya sabemos, bueno, vamos a hablar de eso, pero ahí están, ¿verdad? Hay aplicaciones para nuestros dispositivos móviles que utilizan la modelización matemática, pero de una forma autónoma, lo que llaman inteligencia
artificial en algunos casos. Entonces, es un proceso de modelización que tiene que ver con la parte experimental, pero hay que salirse de ese concepto de experimento, que obviamente es el mejor que hay, que es el del experimento en el laboratorio, a poder hacer experimentos teóricos, ¿sí? También son experimentos. Entonces, esas dos perspectivas, teórica y empírica, se pueden entrelazar y formar mejores modelos y predicciones que nos pueden ayudar, ¿sí? En mucho sentido. La idea es encontrarle el lado positivo a esto. Muy bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar sobre el tema.